es mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios. Hola queridos hermanos, qué bueno poder volver a encontrarnos por este medio. En esta oportunidad quiero que reflexionemos acerca de los planes, ¿sí? Y titulé este mensaje Cambios de planes, ¿sí? Como una pregunta que por ahí podemos hacernos en esta etapa, en esta época del año. La realidad es que muchas veces planeamos cosas, ¿sí? Ideamos planes, proyectos y no muchas veces nos salen como lo hemos pensado, ¿verdad? Aun cuando pensamos que es el mejor plan que podemos desarrollar, muchas veces estos planes no concluyen o no resultan como habíamos pensado, ¿sí? Tal vez, no sé tu caso, tal vez en tu caso planificás, sos un experto en planificación y te sale todo tal cual. Te pediría que me pases tu fórmula para el éxito, ¿verdad? Pero la realidad es que aún los expertos en planificación estratégica, los grandes estrategas, piensan, idean proyectos, generan planes y aunque son muy buenos, siempre hay un porcentaje de error y siempre los planes no salen como se han ideado, ¿no? Así que si estás dentro de este grupo de aquellos que planificamos y no siempre sale todo perfecto, quiero decirte que puedes quedarte tranquilo que no sos alguien de otro planeta. La realidad es que todos tenemos proyectos, planes, sueños, aunque sea algún tipo de expectativa acerca del futuro que vamos a vivir, ¿sí? Siempre todos tenemos algo hacia lo que apuntamos, ¿sí? Algunas personas que no viven de esta manera son personas que muchas veces se encuentran frustradas, que no le encuentran sentido a la vida, que no encuentran un propósito por el cual existir y lamentablemente muchas veces esto lleva a la destrucción, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que no es así, que Dios nos ha creado con un propósito y que Él tiene planes para nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos entender dos cosas. En primer lugar, que nosotros no somos un accidente, ¿sí? Aun cuando nos hayamos enterado que nuestros padres no nos planificaron, ¿sí? Yo quiero decirte que no sos un accidente. Fíjate lo que dice en Isaías capítulo 44, versículo 2. Dice: así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda, ¿sí? Es interesante porque este texto dice que Él nos formó en el seno materno. La palabra formó es la palabra en hebreo yatzar, ¿sí? Que implica el concepto de idear, de pensar, de planificar, pero también implica el concepto de disponer los recursos. Y esto quiere decir que Dios se tomó todo el tiempo necesario para poder crearte, para poder idearte y para poder capacitarte y darte las capacidades y cualidades necesarias para que vos puedas cumplir con un propósito, con un plan específico que Él trazó para tu vida, ¿sí? Y en segundo lugar, es importante que sepamos que Dios no es improvisado, ¿sí? Dios no es que se levantó un día y dijo: uy, me olvidé de pensar en algo para Leonardo, estuve toda la noche escuchando plegarias y me olvidé de pensar qué proyecto, qué plan puedo darle a Leonardo para este día, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 29:11, un texto que repetimos mucho y que es muy poderoso por lo que declara, que dice que Él sabe bien los planes que Él tiene para nosotros, ¿sí? Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y para darnos una esperanza, ¿sí? Fíjate qué tremendo, dice que Él ya sabe muy bien los planes que Él tiene. Él ya tiene planes, Él no improvisa, Él desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos creó, ya pensó en nosotros con planes específicos, ¿sí? No somos un accidente y Dios no improvisa con nosotros. Dios ya tiene todo planificado para nuestra vida, ¿sí? Lo mejor de todo, que además de que Él ya tiene todo planificado, dice que de su palabra que esos planes son de bienestar para darnos un futuro y una esperanza. Tal vez vos en este punto me podrás decir:
Sí, todo muy lindo, pero la realidad es que mi vida no se parece nada a algo planificado y mucho menos a planes de bienestar. Yo quiero recorrerte en esta oportunidad la historia de José, ¿sí? de uno de los patriarcas, ¿sí? de Israel. José era hijo de Jacob, era uno de los menores de 12 hermanos. Dice la palabra de Dios que era el preferido de Jacob, su padre, y esto le trajo algunos inconvenientes con sus hermanos, ¿sí? Los otros patriarcas o los hermanos de José, a tal punto que idearon o pensaban en matarlo. Lo bueno es que, a pesar de que tenían intenciones de matarlo, lo que hicieron fue venderlo como esclavo, y de esa manera dice la palabra de Dios que él llegó a Egipto. José tenía una característica y es conocido por ser un gran soñador. Se dice que José tuvo 2 sueños que, en resumidas cuentas, estos sueños hablaban de que él iba a estar en un lugar de autoridad, en un lugar de autoridad tan alto que aún sus hermanos y sus padres estarían bajo su autoridad. Y esto era un poco impensado en una cultura en donde en realidad los primogénitos, los mayores, eran los hermanos o los hijos de mayor importancia. Recordemos que José era el número 11 de 12 hermanos, estaba dentro de los menores. Así que esto le trajo algunos conflictos y algunos roces con sus hermanos. José, en definitiva, tenía estos sueños de grandeza. Muchos se refieren, de hecho yo he escuchado predicaciones que hablan de José como un joven engreído, ¿sí? que soñaba cosas muy locas y que era muy orgulloso. Pero la realidad es que no nos tenemos que apurar a sacar conclusiones, ¿sí? Porque si la palabra de Dios nos enseña algo, es que todo proyecto, todo sueño, todo eso que nace en el corazón de Dios prospera y permanece en el tiempo, ¿sí? Pero cuando esas cosas nacen en el corazón del hombre, o no están simplemente en el corazón de Dios, no nacen en el corazón de Dios, eso es de corta duración, son proyectos de corta duración y con el tiempo perecen, ¿sí? Se mueren. Ahora, fíjate, yo quiero, porque la historia de José ocupa varios capítulos a partir del capítulo 37 de Génesis, pero yo quiero leerte 2 versículos que resumen muy bien la historia de José, ahí en Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: por envidia los patriarcas, es decir, los hermanos, vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias, le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Qué tremendo, ¿no? La historia de José. José soñó con que él iba a estar en un lugar de autoridad. Pero dice ahí el texto que leímos que tuvo que atravesar muchas desgracias, ¿sí? ¿Cuáles fueron estas desgracias? Dijimos que lo intentaron matar los hermanos, lo vendieron como esclavo. Como esclavo llegó a Egipto, fue acusado de un delito que nunca cometió y injustamente fue enviado a la cárcel. Tuvo que pasar años allí en la cárcel. Dice en otra parte, ahí en el Salmo 105, si no mal recuerdo, que con grilletes en sus manos y en su cuello, ¿sí? Hasta que fue liberado por Faraón. José no le fue fácil. Él tuvo un sueño de grandeza, tuvo un sueño que inspirado por Dios, porque como dijimos, si eso prospera y se cumple en el tiempo es porque fue inspirado por Dios, pero en el medio José tuvo que vivir muchos altibajos. Él llegó a Faraón por medio de contactos que había tenido en la cárcel, tal vez en el lugar más bajo que tuvo que llegar, y dice que Faraón tuvo un sueño que no lo dejaba dormir, ¿sí? Que hablaba acerca del futuro del imperio. Y dice que Dios le dio sabiduría y revelación a José para interpretar este sueño, para explicarle qué significaba el faraón y para darle los lineamientos necesarios para que el imperio pudiera sobrevivir a esta gran crisis mundial, y no solamente sobrevivir, sino que aún prosperar. Entonces Faraón quedó realmente impresionado con José y dice que lo puso por encima de todo el imperio, ¿sí? Ahora,
Cuando uno ve el panorama de la historia de José de esta manera, uno se da cuenta que la vida de José siempre tuvo que ver con estar en autoridad. Por eso decimos que los sueños de José realmente estaban inspirados en Dios y no eran algo que habían nacido en su corazón. Déjame decirte que cuando Dios traza planes, cuando de los planes de Dios se trata, no hay crisis, no hay pandemia, no hay circunstancia que por más adversa que sea o dura que sea, impida su cumplimiento. Dios ha trazado planes y Él se mantiene fiel hasta el final, ¿sí? José, como dijimos, tuvo que atravesar un montón de altibajos, ¿sí? Aún corrió peligro de vida, pero ni siquiera la muerte pudo impedir que José cumpliera los planes de Dios. Dios ha puesto sus ojos en vos. Dios te creó con un propósito. Dios te dotó de cualidades necesarias para que vos puedas llevar adelante el propósito de Dios para tu vida. Quiero que recuerdes lo que Dios le dijo a Jacob. Jacob, en un momento de incertidumbre, dice que Dios le dijo: no te abandonaré y no te dejaré hasta cumplir todo lo que he prometido acerca de tu vida. Y cada una de las promesas de Dios y cada una de las cosas que Dios te ha inspirado son para que vos creas, para que te aferres en este tiempo. Aun si hoy te encontrás en un bache, si hoy las circunstancias han dado vuelta al panorama de tal manera que te ves amenazado y tentado a tirar la toalla, a tirar todo por la borda, a bajar los brazos, yo quiero decirte que Dios está firme y se mantiene fiel a sus promesas y a sus palabras, ¿sí? Quiero que sepas que aunque intenten difamarte, aunque intenten destruirte, aun como a José intenten acusarte injustamente de cosas que no hiciste, aunque todo atente en contra tuya, yo quiero decirte de parte de Dios que Él se mantiene invariable, ¿sí? Que sus promesas siguen vigentes, que sus proyectos no han cambiado, que no es momento de cambiar de planes, sino que más que nunca es momento de aferrarte a las promesas de Dios, a lo que Él un día dijo acerca de vos, a aquello que Él inspiró a que vos creas, porque eso que Él te dijo va a tener su cumplimiento a su tiempo, ¿sí? ¿Y qué debo hacer yo? ¿Cómo hago yo para poder entender cuáles son los planes de Dios? ¿Cómo hago yo para, en medio de toda esta, de la crisis que me envuelve y todas estas circunstancias que están tal vez en contra, yo pueda mantenerme fiel? Yo quiero decirte que Dios dejó en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, dice la palabra de Dios ahí en Corintios, el que escudriña, el que conoce aún las profundidades de Dios, y es Él el que nos da revelación acerca de las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso la forma que nosotros tenemos que manejarnos en este tiempo es cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿sí? En oración buscar en Dios: Señor, recordame cuáles son tus sueños, cuáles son tus propósitos, cuáles son tus proyectos para mi vida, ¿sí? Y en Dios tener la confianza, la fe de que aunque alrededor todo parezca caerse, desmoronarse, Dios no se desmorona. Dios está por encima de todas las cosas, ¿sí? Y como José, no culpar a Dios por las cosas que pasan, sino entender que Dios en realidad todas las cosas las utiliza para nuestro bien y para que ese propósito se cumpla. Fíjate cómo se lo dice José a sus hermanos en el capítulo 45 de Génesis, versículo 4 al 18. Dice que no obstante José insistió: acérquense, hablando de los hermanos. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes.
Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Fíjense, José nunca culpó a Dios, sino que él entendió que Dios había orquestado todas las cosas para que él llegara a cumplir su propósito como un hombre sabio, un hombre maduro, un hombre que pudiera desarrollar todas las cualidades que Dios le había dado para bendecir a la gente y para salvar la vida de una multitud de gente en ese tiempo, ¿sí? De la misma manera, Dios hoy está trabajando con tu vida, Dios está puliendo tu vida, Dios está sacando aquellas cosas que no te ayudan para cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Y Él te está llevando, aunque no parezca, Él te está llevando a cumplir esos sueños, esos planes, esos proyectos que Él tiene para su vida. Es importantísimo que hoy más que nunca podamos entender que tenemos que estar pegados al Espíritu Santo, que estar dependientes con nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales atentos a lo que el Espíritu de Dios está guiando, porque Él es el que, a pesar de que haya circunstancias adversas, nos va a llevar al cumplimiento de las promesas, de los proyectos y de los planes de Dios para nuestra vida. José entendió que él tuvo que atravesar todo eso para salvar vidas. Déjame decirte una cosa, todo lo que vos estás viviendo hoy, todo lo que vos estás aún sufriendo hoy, es para que Dios te use para salvar vidas, ¿sí? Dice el texto allí en Corintios, también dice que con el mismo consuelo que hemos sido consolados, vamos a consolar a otros. Dios está trabajando en tu vida para que vos, lo que hoy estás experimentando, sea un testimonio que genere poder y que traiga transformación a la vida de muchas personas. Por eso, querido hermano, no es tiempo de cambiar de planes, sino más que nunca es tiempo de aferrarse al mejor plan que nosotros tenemos y que está plasmado en la palabra de Dios para nosotros, ¿sí? Es tiempo de aferrarnos a su palabra, es tiempo de aferrarnos a Dios y de crecer en oración, porque Dios nos está llevando al cumplimiento del más grande de todos los planes. Te bendigo con esta palabra y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Eres mi Dios y tú